Vamos a Lucas capítulo número 10, vamos a estar desde el versículo número 30 en adelante. Y es la parábola del buen samaritano. Levante la mano aquí el que ha escuchado, aunque sea una vez, esa parábola. Levante la mano. Esa, para yo no tener que invertir tanto tiempo en repetir algunas cosas. Pero bueno, de todas formas lo voy a leer. Dice, Jesús le respondió. O sea, alguien le preguntó, Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi cercano? Y él le responde así, dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, desgraciadamente los hay, los cuales después de despojarlo y de darle, próximo versículo, golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, mire esto, mire qué interesante, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Imagínense usted, igual que el sacerdote. Y eso que no se vieron. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Eso no lo haga hoy, ya hoy hay otras medicinas más avanzadas. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, por favor, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Bueno, el mensaje de hoy es sobre la hospitalidad. Es una palabra que viene básicamente del griego, pero significa afinidad, preocupación por el extraño, ¿verdad? Y de ahí se han derivado en la mayoría de nuestros idiomas palabras como hospital, auspicio, hospice en inglés. Se ha derivado también la palabra huésped. O sea, como quiera que sea, hay algunas palabras vinculadas con el hecho de ofrecer cuidado a alguien extraño. Bueno, este pasaje justamente habla de eso. Jesús ha querido destacar el papel de un extraño. El papel de un extraño en las relaciones entre personas. En este caso, nos narra la historia que la persona que va viajando de Jerusalén hacia otro lado es asaltada por el camino. Estamos hablando de un judío. Y por ese camino pasan 3 personas. 2 de esas personas son conocidas, son la raza, es la religión, son gente afín. Y el tercero es el extraño, es el que no tiene nada que ver con este individuo, es de otra nación, ¿verdad? Es posible que no practique los mismos ritos judíos, pero sin embargo Jesús usa esa historia para poner a pensar a los judíos. Jesús dice, ¿cómo es posible que nosotros, entre nuestra propia gente, no nos demos el tratamiento que debiéramos? ¿Verdad? La cosa se complica aquí porque estos 2 personajes que pasan delante no solamente eran de la misma raza, no solamente hablan el mismo idioma, no solamente viven en la misma ciudad,
sino que además son líderes que representan a Dios, son de la misma religión del paisano. Entonces pareciera una gran contradicción aquí el poder identificar que estamos ante la presencia de algo que debería ser normal y no lo es. Hay una gran contradicción aquí porque Jesús básicamente pone en un buen lugar a este extraño que tiene una actitud hacia la gente que no es de su raza mucho mejor de la que la tenía la propia gente suya. Y eso es algo de lo que no escapamos hoy tampoco. Hoy, en Estados Unidos podemos vernos nosotros de diferentes naciones. ¿Y quién no ha experimentado aquí la realidad de que a veces las personas de nuestra propia nación, las personas de nuestra propia tierra, de nuestra propia cultura, muchas veces no responden de la mejor manera, aún estando cerca? ¿Alguien ha tenido una experiencia similar? Sea que la haya sufrido o sea que haya sido el que no haya respondido adecuadamente, porque aquí no podemos ponernos en papel de víctima todo, ¿verdad? Aquí en una película fuimos víctimas, pero en otra película de seguro fuimos victimarios. Por eso hay que estar pendiente aquí de aprender todo lo que Jesús quiera enseñarnos. Pero de eso se trata la hospitalidad. ¿Cómo yo me comporto con los extraños? Que se supone que es lo más difícil que hay. Hoy en día, mire, si usted se pone a buscar un poco de estadística, usted se da cuenta, la primera intención que nosotros tenemos es que si nos va a pasar algo malo con alguien, nosotros creemos que eso malo que nos va a pasar va a ser de alguien extraño. Bueno, si usted se dedica a buscar algunas estadísticas, usted se va a sorprender que la mayor cantidad de daños de miembros de la familia son ejecutados por su propia familia. Nosotros le decimos a los niños, cuídate de los extraños, no le abra la puerta a los extraños. Y preparamos a nuestros hijos y a nuestros muchachos para cualquier cosa con extraños. Pero las estadísticas dicen que la agresión más frecuente que reciben los muchachos, los adolescentes, los niños, las esposas, no son principalmente de los extraños, sino de los que conoce bien. Si usted ha visto películas americanas, usted se da cuenta cuán duros son cuando hay un asesinato, cuán duros son los policías, ¿verdad? Con los propios familiares, porque lo primero que quieren hacer en su programa de investigación es tomar todos los datos de todos los familiares, de todos los que están relacionados con ellos, dónde estaban. ¿Por qué? Porque ellos saben, los números dicen eso. Y es algo muy chocante para nuestra familia, porque lo primero que creemos es que no, que de lo que tiene que cuidarse la familia es de los extraños. Bueno, en esa cultura vivimos nosotros hoy. Déjeme decirle que eso no fue así en la antigüedad. En la antigüedad, la hospitalidad era una cuestión necesaria, de supervivencia, diría yo. O sea, cada persona, cada familia, por supuesto no había este nivel de comunicación, la gente vivía muy distante, no habían carreteras, era muy difícil poder comunicarnos y llegar y conectarnos con otras personas. De manera que viajar era peligroso, de manera que usted sale y tiene que ir caminando 7 kilómetros, se rompe el pie por el camino con una piedra, porque tampoco hubieran aceras de aquí hasta allá. O sea, cosas de accidentes de ese tipo pasaban de todo tiempo. Ese día había un sol extremo, tú te deshidratabas, se te perdió, te atacó un animal. Podían pasar mil cosas que hoy no nos pasa por la cabeza. De manera que como sobrevida, dentro de las culturas, había que desarrollar la hospitalidad. Cualquiera que llegara extranjero a tu casa, se enseñaba culturalmente que tú tenías que acogerlo, ¿verdad? Y tenías que cuidarlo. De hecho, la propia cultura hebrea decía, tú tienes que tenerlo ahí por lo menos 3 días. Si la persona se necesita ir antes, lo despides. Pero tú debes estar dispuesto a tenerlo ahí para que descanse, para que tome agua, para que coma, para que venda sus heridas, para que le lave los pies, para que cualquier cosa que necesite por 3 días. Y no hacerlo
era prácticamente castigado casi por los dioses de todas las culturas. Mire qué contradicción la forma de pensar del extranjero en aquellos tiempos a hoy. Pero yo no vengo aquí a hablarles de una hospitalidad que tenga que ver con la cultura, porque eso prácticamente es igual para muchas de ellas en la antigüedad. Yo quiero hablarle de la hospitalidad que viene a aportar la Biblia, que es más que brindarle socorro o ayuda a alguien en necesidad. Y en la parábola del samaritano tenemos básicamente esos dos elementos de la hospitalidad bíblica, dos elementos del corazón de Dios para con los extraños, que Dios quisiera que estuviera sembrado en el corazón de todos sus hijos. Ahora, ¿cuáles son estas dos? Bueno, estos dos principios. El primero es el de identidad. Déjeme explicarle. Hay varios pasajes en las Escrituras, y de hecho está también en el Nuevo Testamento definido, de que muchos, queriendo brindar hospitalidad, se encontraron que las personas que recibieron fueron ángeles. Y no me refiero al ser etéreo, me refiero a personas enviadas por Dios. Personas enviadas por Dios que cambiaron la vida de las personas que abrieron su casa. ¿Cuál es el primer ejemplo de eso? Bueno, lo hemos visto aquí, el de Abraham. Abraham se encontraba en Mamre y ahí se le aparecen 3 personas y él le da el tratamiento a esas 3 personas que se le puede dar a un extranjero, ¿verdad? Como Dios manda. Pero resulta que como resultado de ese encuentro con esas 3 personas, Dios mismo allí se revela que es Él el que lo está visitando y que en ese momento venía a darle una inyección de vida y de esperanza a ellos dos, que teniendo más de 90 años, ambos ya creían que la promesa de un hijo no se iba a cumplir. Y es en ese momento donde Dios le dice, vengo aquí para ratificarte la promesa que te di, te voy a dar un hijo. Fíjese en el estado en que estaba esta pareja que ya no esperaba nada. Que Sara, cuando escucha eso, un poco distante, se sonríe. Y dice, ¿qué mi esposo con 100 años, de 99, va a dar hijo? Y yo con 90 voy a dar hijo. ¿Qué voy a dar yo? Risita. Pues es una promesa que Dios había dado y que ellos consideraban, ya daban por hecho que no se iba a cumplir. Entonces imagínense, no vamos a tener descendencia, nuestra historia muere cuando muera Sara y cuando muera Abraham, y eso es casi ya. Y este hombre abre sus puertas a estos visitantes extraños, y estos visitantes extraños vienen a decirle el año que viene, esa promesa se va a cumplir. El giro que da la vida de Abraham y Sara ahí es completa. Absolutamente completa. Se llenan de esperanza, vuelven a agarrar fuerza, empiezan a soñar otra vez, se encaminan de nuevo, ¿para qué? En función de adquirir todo lo que Dios le ha dado. Contentos. Bueno, esta situación se repite muchos años después. Cuando Jerusalén es devastada por Babilonia y se llevan a todos sus hijos, y lo que dejan en Jerusalén son ruinas y, disculpe la palabra, viejos. Y la gran ciudad de Dios, la gran ciudad prometida, la ciudad de David, en este momento, todo el mundo mira al lado y dice, ruinas que no podemos construir porque tenemos... Lo que nos dejaron aquí fueron personas adultas que no pueden hacer trabajo físico. Pronto van a morir. Mueren esta gente. Se quedan las ruinas aquí. ¿Qué pasa con la historia de Jerusalén?
¿Qué pasa con la promesa de Dios a Jerusalén? ¿Qué pasa? Bueno, la angustia en la que vivieron esos ancianos por 70 años fue destructiva. Pero mira qué interesante, a los 70 años, Dios decide hacer volver a la gente otra vez a Jerusalén. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de Jerusalén? Jerusalén la hospitalaria. Jerusalén dijo, estos vienen de tierras paganas. Estos a lo mejor vienen con dioses paganos. Estos van a venir a terminar de destruir lo poco que nos queda aquí. Bueno, pero la actitud que tuvieron fue de abrir los pedazos de ruina que habían, quitar un poco los escombros que habían para que todas esas personas llegaran. Y lo recibieron como huéspedes, lo mismo que hizo Abraham. Nuevamente tenemos aquí a Jerusalén, aún con el temor de ver qué beneficio pudiera traerle toda esta gente mezclada, extraña ahora, acabar de destruirlo. Ellos deciden confiar en Dios. Ellos deciden, vamos a jugárnoslas todas por la hospitalidad. Y le abren y le dan la bienvenida. Y le dicen, aquí estamos, ¿qué quieren hacer? Y ahí donde dice, venimos a construir. Y dice, qué bueno, construyamos juntos. Y se alegraron y empezaron. Pero porque fueron hospitalarios. O sea, la hospitalidad vino a inyectarles sangre nueva. Y eso es lo que dice Dios. Algunos, sin saberlo, fueron por la hospitalidad, albergaron ángeles. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha usado mensajeros, ¿verdad? Jesús mismo dijo a sus discípulos, a los 70, los mandó de 2 en 2 y dijo, vayan a las ciudades, lleven la bendición. El que le abra la puerta, ¿qué va a pasar? Usted entrará y declarará paz en esa casa. Y ese es el principio primero. Eso no lo espera la hospitalidad de las culturas. La hospitalidad de las culturas siempre es el desbaratado, el necesitado, el embarcado, el que no tiene un kilo, al que hay que ayudar es el que viene. La hospitalidad en los términos bíblicos es abre tu puerta a la bendición, porque a través de alguien que aparentemente trae necesidad, si es alguien de Dios, ese alguien de Dios viene a renovar tu vida, viene a renovar tu capacidad, viene a renovar tu esperanza, viene a renovar tu confianza y viene a reactivar viene a darte mensaje, viene a insuflarte vida. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos eso en nuestra cultura hoy? Yo le voy a decir cómo nuestra cultura hoy maneja la hospitalidad bíblica. Detrás del mensaje, mire qué interesante, detrás del mensaje del buen samaritano, ¿usted sabe qué historia tiene? Aparece ahí en Lucas. La historia de Marta y María. Así que viene Jesús a Betania y se encuentra ahí a Marta y a María, que lo invitan a pasar. Y cuando lo invitan a pasar, mire usted, hospitalidad pura, pero mira cómo el Señor decide ilustrar este elemento de la hospitalidad. Cuando pone a las 2 hermanas en actitudes diferentes a la hora de recibir a la persona que viene. Marta aquí reacciona culturalmente. No, hay que atender bien a los invitados, a la persona, hay que darle lo mejor que uno tiene, la comidita que uno tiene. Yo no estoy diciendo que esto no sea así. Pero Jesús tiene una observación acerca de la hospitalidad. O sea, la función espiritual de la hospitalidad no es solamente dar, sino tener la puerta abierta para que Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, en la soberbia de nuestra cultura, siempre tratamos al minusválido, siempre tratamos a la persona que necesita
como alguien que no tiene nada que aportarnos a nosotros. Pero eso es nuestra prepotencia, de que estamos en nuestra casa, que estamos, tranquilos, que tenemos todo lo que necesitamos, ahí está el aire acondicionado, aquí está la comida, el refrigerador, todo tenemos. Nosotros estamos en mejor condición de aquel. ¡Cuidado! Lo que te vengo a meter hoy en las venas de parte del Evangelio es: no seamos prepotentes. Dios puede usar un burro para traer bendición a nuestra vida. Lo que se necesita es que el ser humano de hoy pueda ser lo suficientemente humilde para estar dispuesto a abrir sus puertas, ¿a qué? A contribuir en lo que puede, pero estar abierto también para que esa persona pueda ministrarlo a uno. Uno nunca puede cerrarse en la actitud de ¿qué? Y se lo voy a decir. María, cuando Jesús entra, dice que María se sienta a sus pies y empieza a escuchar todo lo que Jesús, porque Jesús llega y empieza a hablar. Así que María dice, este llegó y está hablando, me siento a los pies, déjame escuchar lo que dice. ¿Pero qué hizo Marta? Marta enseguida fue a la cocina y después a limpiar. Señor, levanta los pies un momentico y a pasarle más. Y a quitar el polvo para que no vea el polvo que tiene detrás de eso, que hace rato no puede porque está trabajando. Y se puso a hacer esto y a hacer lo otro. Y mire, y no es mala intención, con buena intención. Porque nuestra cultura es atender bien al visitante. Pero a veces en esa cultura nos perdemos completamente de la espiritualidad. La cultura no entiende de espiritualidad bíblica muchas veces, se queda coja. Mira, ¿me entiendes? Ayuda. Pero se queda corta cuando tú dejas que la luz del Evangelio hable a nuestras culturas. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, imagínate lo que pasa normalmente en nuestra cultura. Seguida Marta dijo, mira que ella no hace nada y yo lo estoy haciendo todo y me estoy reventando aquí para atender bien a este que viene. Mire la actitud. Pero no solamente eso, pero es que este que viene está viendo que soy yo la única que estoy trabajando y no le dice nada a esa que está a sus pies sin disparar un chícharo. Y usted sabe lo que llega a decir Marta. ¿Usted sabe lo que le dice? Señor. Porque no, ni siquiera habla con la hermana. Viene a pedirle cuenta, Señor. Viene a pedirle cuenta al extraño. Viene a pedirle cuenta al que está tratando de ser hospitalario. Usted se da cuenta qué contradictorio es nuestra idea de hospitalidad cultural. Le llega por aquí a la espiritualidad del Evangelio. Y le dice Jesús, Martica. Muchas cosas son necesarias, es verdad. Pero, mira esto, estás metida en muchas cosas y no te estoy diciendo que esas cosas no sean buenas y que no sean agradables, que no eso. Pero hija, lo más importante es la cosa que escogió tu hermana. ¿Cuántos de aquí se hubieran puesto de acuerdo con Marta y hubiera decidido, verdad que María es una desconsiderada? Levanta la mano. ¡Vamos! Aquí no le vamos a tirar piedra. Usted se hubiera molestado con el que no está disparando un chícharo. Entonces Jesús tiene que enseñarle y dice, mira María, mira Marta. María escogió la mejor parte. Porque María se ha dado cuenta que no está aquí solo para servirme. Está aquí, ha reconocido muy rápido que está aquí también para aprender de mí. De que aun cuando yo vengo en desventaja, aun cuando yo estoy en necesidad, está viendo la posibilidad de que Dios me use a mí para bendecirlos a ellos también. La Biblia no recoge que Marta haya contestado. ¿Qué tú le vas a responder a eso? Al final todo nuestro esfuerzo en atender bien a la gente
¿Me entiende? Es el deseo de quedar nosotros bien delante de la visita. Y al final el prestigio de quién es el que estamos cuidando. Nos estamos cuidando nosotros, el viejo, el criterio de nosotros, ¿es o no es? Pero ¿qué pasa? Que en la hipocresía participa también el que viene. Porque sale y dice, que bien me atendieron, hicieron este detalle y este otro detalle, que nadie me ha dado ese detalle. Y empieza todo el mundo ¿a qué? A luchar para darle los mejores detalles y que se hable de él como el mejor hospedador y el mayor hospitalario que hay. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Porque los que entienden la hospitalidad como una manera de bendecir, sabe que llega y lo que quiere es que lo trate como alguien que puede aportar, no como un inútil. Cuando usted trata a alguien como un inútil, usted le podrá suplir todo lo que esa persona necesita, pero usted no lo está tratando como alguien a la imagen de Dios. Y todo el mundo se da cuenta cuando usted trata a alguien como un niño, cuando usted trata a alguien como un inferior, cuando usted trata a alguien como un... Allá en Cuba, no todo el mundo podía viajar. Teníamos muchos familiares y muchas iglesias cubanas en Miami y eran invitados, los pastores en Cuba eran invitados y ellos venían y regresaban. Y regresaban las historias para atrás. No, me invitaron a una iglesia. No, y el pastor que me invitó, no. Cuando se acabó el culto me sacó a pasear. Y ¿sabe lo que me hizo? Me tenía en su casa, no sé cuánto, y en su carro. Y ¿cómo se llama? El día que salimos de la iglesia, íbamos saliendo de la iglesia. ¿Y cómo se llama? Y sin decirme nada, desde aquí, con eso del carro, hace ¡bum! Y enciende el carro. Y cuando encendió el carro, yo dije, ¡oh! ¿Y eso qué cosa es? ¿Quién encendió el carro? ¿Te lo roban? ¿Hay alguien adentro? Y él, no, tranquilo, es que aquí los carros encienden así. Y iban haciendo los cuentos de cómo a los pastores cubanos que no tenían ni idea de las cosas, ¿me entiendes? Los sorprendían, jugaban con ellos, con toda la tecnología que la gente de aquí tenía. ¿Y cómo tú crees que se sentían esos pastores cuando llegaban allá? ¿Cómo se siente uno cuando le lanza encima todo el poderío, toda la influencia, toda la opulencia que uno tiene, se la lanza a un infeliz que viene? ¿Cómo usted cree? ¿Cómo eso ayuda? Ayuda cuando yo estoy absolutamente preocupado por la persona que tengo delante. Y la mejor forma que yo tengo de conversar, la mejor forma que yo tengo de honrar a la persona que estoy recibiendo es escuchándolo, es preguntándole, ¿y de dónde vienes? ¿Y cómo te fue? Y dejar que él hable. Y conocer sobre él, que por supuesto de seguro tendrá mucha más experiencia que la que nosotros tenemos encerrados en nuestras casas. Entonces, la hospitalidad, nosotros culturalmente creemos que es algo que tenemos que hacer por los demás. Bueno, la hospitalidad, desde la perspectiva de Dios, es algo que el que viene puede hacer por nosotros de parte de Dios. Y cuando nosotros empecemos a ver a la gente que le brindamos hospitalidad, no como una carga que nos ha caído encima, sino como alguien que puede traer una bendición de parte de Dios para mí, entonces nosotros estamos moviéndonos en la hospitalidad a la manera de Dios. La segunda cosa, el segundo elemento de la hospitalidad es que la hospitalidad es la forma no solo de renovar nuestra vida, sino la forma de que nosotros podamos hacer la misión de Dios. Y aquí es donde la parábola del samaritano, que está un poquito antes, se vuelve poderosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a tu casa y empieza una conversación ahí, imagina que esa persona en realidad no termine siendo un enviado de Dios.
Bueno, si no es un enviado de Dios, si es una criatura de Dios que realmente viene rodando y viene dando tumbos ¿cómo podemos nosotros adoptar una posición adecuada? No la de la cultura, no la de Marta. ¿Qué posición pudiéramos nosotros entonces adoptar si nos damos cuenta que el que ha llegado a nosotros en primer lugar no es un enviado de Dios? Bueno, es una oportunidad, tal vez no para crecer nosotros, pero sí para hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso fue lo que hizo el samaritano. Eso fue lo que hizo el samaritano. Mire, en el mundo hay gente que se dedica a robarle, a matar y a sacar a como dé lugar lo que pueda de los demás. Esos son los personajes con los que Jesús abrió esta historia. Venía el infeliz, ¿cómo se llama? Pasando de Jerusalén y lo estaban esperando ahí, ¿para qué? Para arrancarle todo y dejarlo ahí medio muerto e irse. Caballero, ahí no se podía llamar al 911. Si te dejan tirado ahí, depende de que alguien pase, pero alguien con un corazón, no como el sacerdote, ni como el leví. Y Jesús sabe lo que está diciendo aquí. Porque Jesús está diciendo, en cuestión de la misión, a veces la iglesia es la que menos sabe cuál es la misión que tiene que hacer. Porque ¿cómo es posible que yo vea el problema aquí y yo agarre por el otro lado del camino? Yo diría, bueno, el sacerdote se equivocó, estaba viendo otro más grave ahí adelante y quería, vamos a suponer que le doy el beneficio de la duda que está bien. Oye, pero el levita hizo lo mismo. Y los dos trabajan en el templo y los dos son los que manejan los principios de Dios. Dice, bueno, ya esto no es equivocación. Porque teniendo necesitado aquí la posibilidad de hacer misión y por el lado de acá, ¿me entiendes? La forma de escaparse, coinciden los dos y no se pusieron de acuerdo, no se llamaron. Oye, cuidado, obstáculos en el camino, 3 millas adelante. ¿Cómo se llama? Detour for right. No. O sea, en el corazón estamos viendo que lo que palpita coincide en el levita y en el sacerdote. Lo cual me dice a mí, cuidado, la religión no está apta para la misión. Entonces, ¿quién es el que sí está apto? Bueno, el que sí está apto dice que es un samaritano. Pero yo quiero que nosotros veamos 2 expresiones aquí importantes en este relato. Porque cuando este hombre llega a la misma encrucijada que pasó antes el sacerdote y el levita, dice las Escrituras que él fue movido a compasión. No le voy a hacer largo eso, pero yo hice mi tarea y fui al griego para tratar de ver qué es lo que decía ahí. Bueno, usted sabe, el idioma griego sí surge a partir de la experiencia humana. Así que ellos, las palabras que tienen para ejemplificar las cosas no son tan técnicas como la del español, que surgió mucho después. Bueno, dice así mismo, que las vísceras gritaron. Esa es la palabra que hay ahí por compasión. Las vísceras, los intestinos, gritaron. Y esto voy a aprovechar para hacerle una asociación que todo el mundo conoce, ¿verdad? Cuando a usted las tripas le suena, ¿qué le dice eso? Cuando las tripas gritan, ¿de qué usted se entera cuando eso pasa? ¿Qué usted interpreta cuando hay gritería aquí adentro? Yo no sé si usted ha dado cuenta, en nuestros países no se notaba mucho, pero aquí en este país, usted le puede oír los ruidos de las tripas a todo el mundo, aunque esté en el otro cuarto. Y lo más interesante es que usted no puede callarlo. ¿Cuántos han intentado aquí ocultar el sonido de sus tripas?
Levante la mano el que lo ha intentado. Usted está conversando con una persona y de buena primera, usted no lo llamó. Usted no... No tiene que ver con lo que uno quiere. Y eso es, pero es una expresión clarita, es una realidad, una experiencia de la vida real que es tomada en el idioma y decirle a este hombre no se le ocurrió, mire qué interesante, no se le ocurrió de primera intención hacer misericordia, compadecerse, sino que las tripas le llamaron a que lo hiciera. ¿Ve usted? Lo que veo aquí es que Jesús está tratando de hacer ver de que a este hombre tampoco tenía el mérito en sí mismo. Por eso explica que fue movido. Él no se movió. El lenguaje aquí es, lo empujaron. Lo que pasa es que a diferencia de los otros, que a lo mejor les sonó las tripas también, ellos no le hicieron caso. Hicieron como usted y como nosotros. Para que no suene. Y ese es el gran problema. Porque la mayoría de nosotros aquí siente compasión por personas que necesitan ayuda. Pero ¿sabe lo que hemos desarrollado capacidad en qué? En no dejarnos mover por eso. ¿Y cuál es el resultado? El otro camino. Pero Jesús dice, este samaritano fue íntegro, recibió un llamado y fue consecuente con él. No lo negó, no lo partió, no trató de ser otra cosa, se movió con él. Y a Dios le encanta esa naturalidad. ¿Por qué? Porque todo aquel que busca a Dios va a buscar la manera de mandar luz sobre esa persona. Y la iglesia no está falta de luz, menos aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos nos comemos libros, hablamos, aquí la gente sabe más de lo que hace. Aquí tú hablas con cualquiera y cualquiera fue pastor. Aquí tú hablas con cualquiera y cualquiera lleva 20 años, 30 años en el evangelio. Aquí tú hablas con cualquiera y fue líder de no sé cuánto, fue líder de no sé qué, y fue tú acá, güey, fue al frente y tenía un ministerio. ¡Todo el mundo! Problema aquí, la iglesia aquí, no es que no tenga luz, es que es sorda. Sí sabe, pero es sordo. Sí es movido, pero no se deja mover. Entonces la hospitalidad te pone en contacto con gente. No solamente con la que Dios te puede bendecir, sino con gente en la que tú puedes ser bendición para ellos. Y en vez de sorprenderlo con la tecnología, ¿me entiendes? Debiéramos cuidar a esa persona y no humillarlos y no hacerlos sentir incapacitados, ignorantes, porque eso no ayuda en lo absoluto a una persona. Por lo menos Dios no lo cree así. Dios cuando se acercó a nosotros, siendo grande, pidió permiso y nació en un pesebre y trató a los demás al mismo nivel de él. Y la mayoría de la gente venía a pedirlo y él lo atendía, aun cuando mucha gente de Israel no quería que se acercaran a él. Entonces, y aquí tenemos a este extranjero que sí fue movido y que se dejó mover y que como se dejó mover empezó una cadena de eventos que ya no paraban. Lo agarró, lo vendó,
le echó vino, le echó aceite, lo subió a su animal, buscó un hostal donde supuestamente hospedan a la gente, y cuando llegó allí, siguió la cadena, sacó de su bolsillo y dice, mira, ahora pago lo que, ¿cómo se llama? Lo que vaya a consumir. Si necesita algo más, por favor, déjemelo escrito que cuando yo regrese voy a pasar por aquí y voy a asumir esa deuda. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Misión. Y a eso, si nos dejamos mover, todos vamos a llegar. Al final de la historia, ustedes lo escucharon, Jesús vuelve al que le preguntó quién era el prójimo, el cercano. Dice, ven acá, en esta historia que te acabo de decir, tú que no sabías quién era el prójimo del que habla el mandamiento. En esta historia, ¿quién fue el prójimo del infeliz que cayeron a palo y que casi mata? ¿Qué dijo él? El que hizo misericordia. Fue movido y hizo. ¿Usted entendió? Fue movido y hizo. Y ahí le viene el Señor y le dice, bueno, pues sencillo. ¿Viste que tú sí sabías? Que tu problema no era de desconocimiento, sino que tu problema era de ver cómo evitabas, ¿me entiendes?, hacer la misión. Ve tú ya lo mismo. Mis hermanos, esta semana fui a visitar una familia que trajo a su mamá de su país, la tenía en su casa, y decidió celebrarle el cumpleaños el día antes de que su mamá regresara a su país. Y una de las cosas que hace es invitarme. Pastor, ¿quisiera usted venir a celebrar el cumpleaños de mi mamá? Yo voy a llegar tarde, perdón, pero por ahí voy. ¿Cuándo llego a la casa? Imagínense, los únicos que yo conozco son a ese matrimonio. Estoy ahí, llega una pareja salvadoreña, llega una pareja hondureña, llega una pareja guatemalteca, y yo. Llegan después otros hondureños que sí conocía. Y allí, entre todos ellos se conocían, el único fuera de pico cubano allí era yo, como aquí en este lugar, donde quiera que llego soy el único. Y empiezo a conversar con la gente. O sea, es un poco difícil porque gente que no se conoce no sabe de qué hablar. Pero empiezo yo a preguntar. ¿Y de qué país es? ¿Y usted? ¿Y los países de ustedes cómo se llevan? ¿Y qué comen? ¿Y cómo es esta cosa? Y empieza a darse confianza. 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 Y en medio de toda esa confianza, lo menos que me imaginé yo, en un buen momento dice alguien, óigame, ¿cómo se llama? Usted que es pastor, ¿usted no casaría a alguien? Porque aquí hay alguien que necesita casarse. Y yo, sí, claro. ¿Y quién no está casado aquí? Y me da la oportunidad a mí de hablar de qué cosa es el casamiento a como creemos nosotros y lo que es el casamiento a la manera de Dios. Y yo notaba que a la medida que iba conversando,
luz iba llegando. Y en algún momento dice aquí, no, pastor, ahora mismo para que case a todo el mundo, porque aquí todo el mundo tiene que salir casado. Yo aprovecho. Mire qué bueno ahí para yo decir, sí, sacar el sable tipo sacerdote y tipo levita y decir, sí, aquí todo el mundo se tiene que casar, porque aquí hay darle leña a todo el mundo. Y yo, no. El Dios que yo conozco invita, no le da patadas a nadie. Todo el que quiera acogerse al proyecto de Dios, yo lo que sí puedo asegurar es que yo me voy a meter hasta el fondo con usted y no solamente en casarlo. Me voy a sentir responsable de darle mi teléfono a la esposa y al esposo para cuando haya problemas, me llamen. Y hasta le conté varias historias que yo he vivido, ¿verdad? Arreglando conflictos matrimoniales. Para que ellos vieran de que la situación de ninguno de ellos era tan extraña como el que yo había vivido y se los estaba enseñando a ellos. Sí, hay veces que los padres están fajados y quien me ha llamado es un adolescente de teléfono. Pastor, que van a la iglesia, pastor, mis padres se van a matar un día de esto. ¿Usted cree que puedo hablar con él? Y llamar al hombre, fulano, necesitamos conversar. Sí, pastor, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? No, en este caso soy yo el que te tengo que ayudar a ti. No, pastor, no hay nada. Ven y vamos a conversar. Y cuando tenerlo ahí, decir, ¿qué pasó, pastor? No, todo está bien, todo está bien. ¿Por qué tu hijo me llama y me dice que se van a matar? Vamos a lo que hay que hacer. Porque lo que Dios quiere no es que la gente viva una apariencia. Lo que Dios quiere es que la gente viva, experimente la vida y la viva. ¿Me entiende? Dios no está buscando actores. A él no le importa. ¿Me entiende? Usted, si queremos ser actores, es en Hollywood donde tenemos que ir. Pero si lo que queremos es verdad, si lo que queremos es vida, si lo que queremos es que la promesa de Dios, que parece muy buena, experimentarla, entonces es con Cristo la cosa. Y la hospitalidad hay que empezar a practicarla. Porque con la hospitalidad, si la practicamos, Dios puede mandarte lo que tú necesitas y renovarte nuevamente. O te puede traer a alguien que necesita ser vendado, cuidado, y tú vas a tener la satisfacción de poder hacer algo por alguien y ver que ese algo que hiciste por alguien ayuda a que esa persona florece y traiga bendición ahí. Y usted tiene que experimentar lo que significa ser canal de bendición. Usted tiene que experimentar lo que significa llegar a un lugar donde está desbaratado todo, destruido, sin esperanza, negro, oscuro, donde no crece ni la hierba. Y usted llegar ahí, invertir vida y hacer misión y ministerio y ver que donde del desierto empieza a brotar agua y empieza a salir arbolito y empieza a salir fruto y empieza a salir, ¿me entiende? Usted todos los días va a querer pasar por ahí a ver qué otro árbol salió. Y el gozo que usted va a sentir por ver los frutos de haber hecho la misión de Dios, le va a decir todos los días a usted que usted vale, usted es útil, usted es necesario. Pero eso no lo vamos a lograr si seguimos pensando que la hospitalidad es que el que tiene le dé al que no tiene. Eso es muy barato. El evangelio es: acércate a las personas, incluso al extraño, porque ese puede traer una bendición de Dios para ti, o tú puedes ser una bendición de Dios para ellos. Así que esa comida se terminó, yo riéndome con todo el mundo riéndose conmigo. Yo salí de ahí, 4 horas pasé ahí. Mi esposa me dijo: ¡ay, qué pasa! ¿Te vas a quedar a dormir ahí? Porque salí como a las 6 de la tarde y era las 10 de la noche. Y si yo no miro ahí y veo el de eso de mi esposa y veo la hora, yo me hubiera quedado ahí hasta las 12. Porque la clase de bendición que había ahí
Y había gente cristiana, había gente que no eran cristiana, había gente sana, había gente que tenía una pata partida. Había niños, había, no sé, había de todo, había un anciano. La propia anciana llegó ahí y dijo, este es el mejor cumpleaños que he pasado en mi vida. Nunca he tenido un cumpleaños como este. Pero esa mujer es cristiana, esa mujer vive intercediendo. Esa mujer sabe el valor, sabe dónde la gracia de Dios tiene lugar, dónde se provee gracia de Dios y dónde nos estamos relacionando desde la gracia de Dios y no desde nuestras culturas. Quiero invitar al pastor Jorge para que nos dirija hoy en la comunión. Un ejemplo especial, un ejemplo único de hospitalidad. Y vamos a ver cómo Dios mismo se hizo casa para todos nosotros.
Usted conocía que alguien amaba tanto a su familia así. Yo le invito a que alce sus manos al cielo. Es cuando tú quieres decir gracias a alguien que se queda lejos, que quieres hacerle señales y decirle gracias, gracias. Padre, levantamos nuestras manos. Ojalá pudiéramos también levantar nuestros pies. Porque tú has levantado nuestra alma, tú has levantado nuestro futuro, tú has levantado a nuestra esposa, a nuestros esposos, tú has levantado, Señor, a nuestros hijos, tú has levantado, Señor, todo el proyecto de familia. Por eso, desde aquí queremos decirte gracias. Permite que durante esta semana podamos, Señor, descubrir tu gracia donde quiera que esté y que podamos, Señor, empezar a vivir siendo hospitalarios y así listos para ser bendecidos o bendecidos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestras familias y nuestros hermanos, y yo te pido que nos despidas en paz, Señor, sabiendo, dejando todas estas verdades en nuestro corazón y que podamos, Señor, de día y de noche seguir rumiando en ellas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Como yo sé que usted es una persona hospitalaria, le voy a decir ahora, mírense a la persona que tiene al lado, hágale un guiño, denle la mano, tóquelo, porque usted se da cuenta que no es de cera, es un ser humano como usted. Usted se da cuenta que también se ríe, que también le guiña un ojo. Usted va a ver que no lo va a hacer al vacío,